Bueno, lo decíamos más temprano en el comienzo del noticiero con Luciana, es una jornada de alto contenido político por el discurso de Mauricio Macri en el Parlamento. Vamos a presentar a Luana Volnovich, ella es diputada nacional del Frente para la Victoria, y Alejandro Grandinetti, diputado nacional del Masismo. Muchas gracias por haber venido. A ver, diputada, recién fuera de aire decía los gritos del presidente. Yo recién le preguntaba a Artemio López, consultor político, ¿lo viste enojado? ¿A qué se le debieron, esa euforia de Macri también del último minuto de su discurso? Sí, bueno, en realidad creo que a algo que veníamos acostumbrados, que era a la mentira, ¿no? Que es, digamos, lo que es común denominador a todos los discursos del presidente, por lo menos en los últimos años. Me parece que el detalle o el dato distintivo de este fue realmente eso, ¿no? Vimos un presidente desencajado, descolocado, casi te diría descontrolado, en algunos momentos con la cara como medio roja, digamos, se vivió un clima ahí adentro como mucho, algo como, me parece a mí que da la imagen, a mí me dio la imagen como de cierta debilidad también, ¿no? De alguna manera, un presidente que con cierta incapacidad para poder controlar los problemas internos. De hecho, hubo una diputada del mismo espacio político de ellos que se hizo presente reclamando una banca. De hecho, se notaba cierta incomodidad de ciertos sectores del mismo espacio político. Yo creo que no podía el presidente, y eso se vio, mucha debilidad, mucha dificultad para poder controlar los problemas internos. Por supuesto, para poder decir la verdad. Tiene un problema que es que tiene que recurrir a la mentira, porque tiene un problema que es que no puede reconocer que no puede sacar a los argentinos de la situación en la que nos metió. Entonces yo veo un presidente verdaderamente complicado, debilitado, desesperado, y con este intento, su discurso fue un discurso muy para sus propios partidarios, parecería ser, ¿no? En vez de ser un discurso para todos los argentinos, casi como que algunos dicen el discurso de la reelección, ¿no? De la campaña. A mí me pareció que quizás quería convencer a ciertos sectores de su mismo espacio político de que tenía que ser él de alguna manera, ¿no? Como de un discurso para intentar convencer de que él puede o podría conducir una posible reelección, cuando en realidad, si no puede ni siquiera controlar un acto sencillo para un presidente, que es una asamblea, una apertura, yo creo que de ninguna manera puede controlar ni la inflación ni la economía, y mucho menos el destino de los argentinos, ¿no? Eso queda claro. Grandinetti, ¿cuál es su discurso? A ver, o sea, su primero discurso en realidad, más que su discurso. Fue el presidente, no fue nuestro. Nosotros fuimos a escuchar. Lo que se pierde de vista por ahí es cuál es el sentido de la apertura en estas sesiones en donde están los senadores y los diputados juntos, o sea, todo el Congreso reunido, es donde llega quien encarna el Poder Ejecutivo para comentarnos, para decirle a todos los argentinos, pero principalmente a los legisladores, cuáles van a ser las leyes y cuál es la agenda parlamentaria que va a implementar el Ejecutivo, y rinde cuentas, porque dentro de las atribuciones que nos manda la Constitución Nacional es la de pedirle cuenta al Ejecutivo. Bueno, ¿qué notamos? Es que nada de eso ocurrió. Lo que tuvimos fue un lugar preparado para un discurso político. Por eso decía que lo que hoy ocurrió en la Cámara de Diputados de la Nación no era tener una plataforma para que el presidente venga a decir lo que quiera. Tiene que, o por lo menos lo que marca la historia de la Argentina, a decirnos, bueno, qué fue lo que hizo hasta aquí y qué es lo que va a hacer de aquí en adelante. De eso no se habló prácticamente nada. En su momento había recurrido a los brotes verdes, luego al segundo semestre, más tarde habló de la lluvia de inversiones, habló de que efectivamente los trabajadores no iban a pagar ganancias en campaña. Bueno, tenemos que hay un 71% más de trabajadores que están pagando ganancias, que la inflación es una de las más altas del mundo, que no llegó ni una sola inversión, que tenemos fuga de capitales y que la Argentina ha caído el año pasado y va a volver a caer este año. En definitiva, creo que fueron gritos de impotencia. Recién la escuchaba la diputada, para tratar de encontrarle el adjetivo calificativo del presidente, y creo que sobreactuó en esa impotencia, que se le fue de las manos el control de la economía y aquello que había pedido, ¿no? Dice, júzguenme por la pobreza y por la unión de los argentinos. Aumentó la pobreza y estamos más desunidos. No, y además lo que se ve es un país, a ver, diputada, cada vez más desigual, porque hoy Mauricio Macri hablaba de la revolución digital. Bueno, está bien, es importante, pero ¿dónde quedó la igualdad de oportunidades en el país de Macri, ¿no? Que nos presentaba en el 2015?
No, bueno, hoy cuando hablaba de la revolución digital, obviamente todos nosotros pensábamos en las computadoras del conectar igualdad. Este gobierno quitó las computadoras de conectar igualdad y después te plantea la revolución tecnológica cuando en realidad no hay ninguna posibilidad de pensar en un país que va a pensar en un proceso educativo tecnológico si los pibes y nuestras pibas no tienen acceso a algo tan sencillo como una computadora, que quizás para él no es tan importante, pero la verdad es que hay muchos pibes y pibas que no pueden acceder a una computadora y tienen que tener acceso no solo para los procesos de conocimiento adentro del aula, sino también en sus propias casas, porque digamos, yo tengo un hijo, ¿no? Y mi hijo está acostumbrado en el celular y de esa manera se va incorporando las herramientas tecnológicas y seguramente lo ponen en una situación de privilegio con respecto a otros chicos que no lo tienen. Entonces, la verdad que cuando dijo eso, los que verdaderamente venimos denunciando lo que primero fue el recorte y ahora directamente la eliminación total de las computadoras de conectar igualdad, y ni hablar de lo que es la educación en general, ¿no? Digo, esto en un contexto, de hecho, de educación no habló. De educación no habló porque no puede hablar. Digamos, otra de las cosas que escuchaba acá el diputado, que él quizás, este recurso, yo no creo que quizás haya sido impotencia, sino que yo creo que es una apuesta estratégica, ¿no? De un acting o esas apuestas de comunicación para tratar de generar este discurso exagerado frente a la incapacidad de cumplir el mandato de la ley, que es que tiene que rendir cuentas a la sociedad, que no puede hacerlo porque con una inflación de 47, 48% no hay forma de rendir cuentas a la sociedad, y tampoco puede proponer propuestas para adelante porque no hay plan de gobierno, porque el plan de gobierno está escrito en el Fondo Monetario Internacional y ya está escrito y no hay nada que se pueda hacer y no hay nada que yo creo que el gobierno pueda proponer verdaderamente, y por eso es el problema que instalando y manteniendo el mismo rumbo, por eso nosotros hoy fuimos con unos cartelitos que decían hay otro camino, porque nuestro planteo es que verdaderamente la economía y las decisiones de gobierno o de quien gobierne tienen que tener un rumbo distinto al que está ahora, porque este modelo económico ya quedó demostrado que fracasó. Grandinetti, en todas las expresiones de Mauricio Macri, algunas que distan enormemente de la realidad, ¿cómo se percibía ese mensaje, por ejemplo, cuando mencionó lo del empleo, cuando se perdieron 200.000 empleos en el 2018? Se percibía con esto, ¿no? Mucho durambardismo y poco de realidad. Desgraciadamente, lo que va a ocurrir es que se devalúa la palabra presidencial, ¿no? La investidura presidencial. El mismo presidente que había dicho lo peor pasó y después llegó lo peor. El año pasado, cuando también el 1 de marzo dijo quédese tranquilo que ya lo peor pasó, vamos a crecer a un 3,5% y decrecimos en un 2,6%. Es el mismo presidente que dijo está bajando la inflación hace algunos días nada más, cuando después subió con respecto a diciembre la inflación en enero. O sea, la verdad que lo vemos a un presidente perdido, a un equipo que le falta gestión y particularmente, recién volviendo al tema de educación también, en ciencia y tecnología se bajó el presupuesto. O sea, no hay un proyecto estratégico de país y no hay ni siquiera una visión de lo que está ocurriendo realmente en nuestra Argentina. Yo quisiera agregar, con respecto a lo que dijo el presidente, que lo que originó que fue una suerte de provocación, ¿no? Una gran cantidad de aplausos por parte de del bloque oficialista, tenía que ver con el DNU de extinción de dominio. Llamativo, porque esa es una propuesta que había sido nuestra, que fue votada en la Cámara de Diputados, que tiene media sanción y que en realidad no hay ningún constitucionalista que diga que a través de un decreto de necesidad de urgencia se puede legislar en materia penal, cosa que realmente el gobierno lo ha hecho, pero bueno, no nos sorprende porque también quiso poner a miembros de la Corte Suprema de Justicia por un decreto de necesidad de urgencia. Entonces, lo vemos de nuevo con mucho marketing y poca permeabilidad de la realidad cotidiana en los argentinos. Diputado, diputada, muchas gracias por haber venido. Por favor. Muy amables.